Nadie del hospital podía lograr que Valeria moviera una pierna. Hasta que un niño harapiento dijo: «Déjame intentarlo». En una mañana gris de otoño, el doctor Eduardo Hernández observaba en silencio a través del cristal de la sala de fisioterapia de la Clínica San Ángel, en Granada. Su bata blanca contrastaba con las ojeras marcadas que el cansancio y la preocupación habían dejado en su rostro. Dentro de la sala, su hija Valeria, de apenas 2 años y medio, permanecía inmóvil en su silla adaptada. Rubia como su madre y de mirada lejana, la pequeña no respondía a ningún estímulo desde que nació. Había consultado a los mejores especialistas de España, de Europa incluso, y todos coincidían en el mismo diagnóstico: daño neurológico irreversible. Pero Eduardo no quería rendirse. No podía. Estaba por darse la vuelta cuando sintió un leve tirón en su bata. Al bajar la mirada, vio a un niño de unos 4 años. Delgado, con el cabello castaño alborotado y una chaqueta rota sobre una camiseta sucia. Sus ojos grandes, de un color indefinido entre el verde y el gris, lo miraban con una seriedad que no era común en un niño. «¿Usted es el papá de la niña rubia?», preguntó señalando a Valeria con el dedo. Eduardo parpadeó, desconcertado. ¿Cómo había entrado ese niño al hospital sin que nadie lo notara? Estuvo a punto de llamar a seguridad, pero algo en la expresión del pequeño lo detuvo. «Yo puedo ayudarla a caminar. Sé cómo hacerlo». «Pequeño, no deberías estar aquí solo. ¿Dónde están tus padres?». Intentó mantener la compostura. «No tengo papás, doctor. Pero sé cosas que pueden ayudar a su hija. Lo aprendí cuidando a mi hermanita antes de que se fuera». Eduardo sintió una punzada en el pecho. A través del cristal, vio cómo Valeria, que usualmente no prestaba atención a nada ni a nadie, ahora tenía la vista fija en el niño. Incluso levantaba sus pequeños brazos hacia él. Fue la primera vez que Eduardo la vio hacer un gesto voluntario. Se agachó, buscando estar a la altura del niño. «¿Cómo te llamas?». «Mateo. Duermo en la banca del parque, frente al hospital, desde hace casi 2 meses. Cada día vengo a mirar a su hija. Me cae bien». Eduardo tragó saliva. Un niño sin hogar, viviendo solo, y aún así preocupado por su hija. «¿Y qué sabes tú sobre niños que no pueden caminar?». «Mi hermanita nació igual. Mi mamá me enseñó ejercicios especiales. Ella era enfermera. A mi hermana le ayudaban mucho, hasta que se fue». En ese instante, Daniela, la fisioterapeuta de Valeria, se acercó desde el pasillo. «Doctor, la sesión de Valeria ha terminado». No hubo respuesta hoy, como de costumbre. Eduardo se volvió hacia ella, aún procesando lo que acababa de escuchar. «Daniela, quiero que conozcas a Mateo. Él tiene algunas ideas sobre ejercicios». Daniela lo miró con escepticismo, luego al niño, y frunció el ceño. «Con todo respeto, doctor, es solo un niño de la calle. No tiene conocimientos médicos. Déjeme intentarlo». «Solo 5 minutos», interrumpió Mateo con firmeza. «Si no funciona, me iré y no volveré». Valeria, del otro lado del cristal, aplaudía y sonreía como nunca antes. Eduardo suspiró. 5 minutos no podían hacer daño. 5 minutos, dijo finalmente. «Pero estaré observando cada movimiento». Mateo entró a la sala. Caminó con cuidado hasta la niña, se arrodilló frente a ella y le habló en voz baja. «Hola, princesa. ¿Quieres jugar conmigo?». Valeria balbuceó algo incomprensible y extendió sus bracitos hacia él. Mateo se sentó en el suelo junto a la silla y comenzó a cantar una melodía suave. Con gestos delicados empezó a masajear sus pies, luego sus tobillos. Sus movimientos no eran aleatorios, sino pausados y rítmicos. «¿Qué está haciendo?», susurró Daniela. «Parece una técnica de reflexología», respondió Eduardo, sorprendido. «¿Dónde aprendería eso?». Mateo alternaba entre masajes y caricias, todo acompañado por su canción infantil. Valeria soltó un sonido parecido a una risa y dejó caer los hombros, relajada. Sus piernas, siempre rígidas, se aflojaban poco a poco. «A ella le gusta la música», explicó el niño.
Mi mamá decía que la música despierta partes del cuerpo que están dormidas. Entonces sucedió. Valeria movió levemente el dedo gordo de su pie izquierdo. Fue casi imperceptible, pero Eduardo lo notó al instante. ¿Lo viste, Daniela? Debe haber sido un espasmo involuntario, respondió, pero su voz temblaba. Mateo continuó unos minutos más, hasta que Valeria bostezó y cerró los ojos. Por hoy es suficiente, dijo el niño levantándose. Se quedó bien cansadita. Cuando se dirigía a la puerta, Eduardo lo llamó. Mateo, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Mi mamá trabajaba con niños especiales. Me enseñó todo para ayudar a mi hermanita. ¿Y dónde está ella ahora? El rostro del niño se nubló. Se fue hace 3 meses. Se enfermó. Cuando se fue, vine aquí. Mamá decía que en este hospital estaban los mejores doctores. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Miró a su hija, dormida pero en paz, y luego al niño que parecía salido de ninguna parte, trayendo con él una chispa de esperanza. Esa noche, mientras la brisa de otoño removía las hojas secas en el patio del hospital, Eduardo no podía dejar de pensar en Mateo. ¿Quién era realmente ese niño? ¿Y por qué sentía que el destino finalmente les estaba dando una oportunidad? Un extraño sin hogar entró al corazón de una familia, sin que nadie supiera cuánto lo necesitaban. A la mañana siguiente, Eduardo llegó al hospital más temprano de lo habitual. Lo encontró allí, en el mismo banco de piedra bajo el gran olmo de la plaza, con una mochila raída a sus pies y la misma chaqueta fina que no abrigaba del todo. Mateo los saludó con una sonrisa cansada pero sincera. Buenos días, doctor. Buenos días, Mateo. Ven conmigo. Quiero presentarte a alguien. Caminaron juntos por los pasillos silenciosos del hospital, con los primeros rayos de sol filtrándose entre las ventanas. Eduardo lo condujo hasta el despacho de la doctora Patricia Vega, neuropsiquiatra infantil, y una de las profesionales más respetadas del centro. Era una mujer de unos 60 años. Cabello entrecano recogido con una peineta granadina, mirada serena y voz pausada. Patricia, este es Mateo, dijo Eduardo. Logró ayer una reacción en Valeria que ninguno de nosotros había conseguido. La doctora lo observó con curiosidad cálida. Hola, Mateo. ¿Podrías contarme lo que hiciste? Mateo, sin dudar, comenzó a explicar los masajes, el ritmo, la canción que usó, los movimientos que su madre le enseñó. Mostró con sus propias manos cómo presionaba ciertos puntos. Patricia lo escuchaba con atención, tomando notas mentales. Es fascinante, dijo finalmente. Has descrito una técnica de estimulación neurosensorial que solo aplican terapeutas especializados. ¿Dónde aprendió tu mamá todo eso? Un médico chino vino a dar un curso en Monterrey, donde ella trabajaba. Se llamaba Dr. Wong. Eduardo y Patricia se miraron. El nombre no les era desconocido. Después de la sesión, Eduardo llamó al Hospital Universitario de Monterrey. Tras varias transferencias, logró hablar con la jefa de enfermería, ¿Carmen Flores? Respondió la voz al otro lado. Claro que la recuerdo. Fue una de las mejores. Participó en un curso del Dr. Wong en 2020. Lamentamos mucho su fallecimiento. Sabíamos que tenía un niño pequeño, pero le perdimos la pista. Eduardo colgó, con los ojos vidriosos. Miró a Mateo, que jugaba con el cordón de su chaqueta mientras esperaba en el pasillo. Tu madre era realmente especial, dijo con suavidad. Y tú también lo eres. Ese mismo mediodía, tras consultar con Mariana, Eduardo tomó una decisión. Mateo le dijo en el coche. De camino a casa, quiero que te quedes con nosotros una temporada. Tengo un cuarto vacío y estaría cerca del hospital. Podrías seguir ayudando a Valeria y estar en un lugar cálido. Los ojos del niño se abrieron con sorpresa. ¿En serio? ¿Podré dormir bajo techo? Claro. Pero prométeme algo. Si en algún momento no te sientes cómodo, me lo dices. Lo prometo, doctor. La casa del doctor se alzaba en una calle tranquila del Albaicín. Fachada blanca, macetas de geranios en las ventanas, rejas de hierro forjado. Mariana los esperaba en la puerta.
envuelta en su chal color vino. Así que tú eres Mateo, sonrió. Eduardo me ha hablado de ti. Bienvenido a nuestra casa. Mariana tenía esa forma de mirar que hacía sentir seguro, incluso al alma más extraviada. Lo tomó de la mano y lo guió por la escalera de mármol antiguo hasta una habitación sencilla pero acogedora. Cama con colcha azul. Armario de madera. Una ventana con vista al jardín. ¿Es realmente para mí?, susurró Mateo, tocando la almohada como si fuera de otro mundo. Es tuya mientras tú quieras que lo sea, respondió Mariana, acariciándole el cabello. Esa noche, durante la cena, Mateo habló más que nunca. Contó cómo su madre le cantaba mientras cuidaba a su hermanita. Cómo usaban cucharas de madera como marionetas. Cómo los sábados hacían sopa. Con lo poco que había, Eduardo y Mariana escuchaban en silencio, conmovidos por la madurez del niño y por la ternura que aún conservaba. A la mañana siguiente, Mariana preparó bocadillos y zumo de naranja. Puso una bufanda limpia alrededor del cuello de Mateo antes de salir con Eduardo al hospital. En la sala de fisioterapia, Daniela los esperaba con una ceja levantada. Otra vez él. Es parte del equipo ahora, respondió Eduardo. Firme. Mateo no dijo nada. Se acercó a Valeria, que al verlo comenzó a dar palmaditas suaves en el aire. Él le sonrió, sacó de su bolsillo una piedrita redonda y se la mostró como si fuera un tesoro. Hoy vamos a usar esto, princesa. Es mágica, ya verás. Daniela, desde el rincón, se cruzó de brazos. Patricia, sin embargo, se unió a la sesión con interés. Durante media hora, Mateo repitió movimientos, canciones, masajes. Valeria respondió con sonrisas, sonidos, e incluso movió los deditos de los pies con más intención. Al finalizar, la niña alzó los brazos y dijo, por primera vez con claridad, Ma-te-o. La fisioterapeuta se quedó helada. Debo admitir, murmuró después. No esperaba esto. Esa tarde, mientras Mateo jugaba con un coche de juguete en el pasillo, Patricia se le acercó. ¿Sabes una cosa, pequeño? Hay muchos niños allá afuera esperando a alguien como tú. Mateo levantó la vista, con esa mezcla de inocencia y sabiduría que lo caracterizaba. Primero quiero ayudar a Valeria. Luego, ya veremos. Eduardo, que los escuchaba desde la puerta, sintió algo nuevo crecerle en el pecho. No era solo gratitud, era afecto verdadero. El teléfono de recepción sonó. Una voz lejana preguntó si podía hablar con el doctor Hernández. Era desde Monterrey. Eduardo atendió. Y se detuvo en seco cuando escuchó las palabras. Claro que recuerdo a Carmen Flores. Era brillante. Y sí, tenía un hijo pequeño. Valeria dio un paso. Y el mundo entero se detuvo a su alrededor, esa mañana en el hospital. El sol se filtraba por los ventanales largos como si el cielo quisiera ser testigo de algo grande. Eduardo miraba por la ventana de su despacho, sosteniendo una taza de café medio frío. No podía dejar de pensar en Mateo. Desde que el niño había llegado, el aire de su casa y del hospital parecía distinto. Más cálido. Más humano. Mariana, mientras tanto, estaba en casa planchando una camisa de Eduardo cuando, al levantar una manga, notó algo duro en el bolsillo. Era una piedrita redonda, pulida, la misma que Mateo usaba para hacer magia con Valeria. La sostuvo entre los dedos, sonriendo con ternura. Había algo en ese niño que desarmaba cualquier coraza. En la sala de fisioterapia, la tensión era casi palpable. Patricia estaba de pie, observando desde un lado. Daniela, la fisioterapeuta, había accedido a que Mateo volviera a participar. Aunque sin mucho entusiasmo, Valeria estaba sentada en la camilla, con las piernas colgando. Mateo se acercó con su calma habitual. Sacó la piedrita del bolsillo y la colocó en la mano de la niña. «Hoy vas a hacer algo increíble», princesa susurró. «Pero solo si tú quieres». Valeria lo miró. Luego miró a su madre, que estaba de pie junto a Eduardo, conteniendo la respiración.
Con un esfuerzo visible, la pequeña bajó los pies al suelo. Mateo se colocó frente a ella, con los brazos abiertos. Un pasito, solo uno, y entonces ocurrió. Valeria, con un movimiento tembloroso pero decidido, dio un paso hacia él. Uno, luego otro, hasta que se lanzó a sus brazos, entre aplausos contenidos, lágrimas y jadeos ahogados. Daniela se llevó las manos a la boca. No puede ser. Patricia no dijo nada, pero una lágrima descendía lentamente por su mejilla. Eduardo, inmóvil, sintió como algo se rompía dentro de él. Una coraza, una barrera invisible que llevaba años construyendo. Caminó hacia ellos y se arrodilló junto a su hija. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo, con la voz quebrada. «Y de ti también, Mateo». El niño bajó la mirada. Tímido. Ella quería hacerlo. Solo necesitaba que alguien creyera en ella. Más tarde, en el despacho de Patricia, los adultos se reunieron. Mariana había llegado también, con una bolsa de panecillos dulces y café caliente. «He estado revisando los registros», dijo la doctora. «Hay algo que no tiene sentido». Mostró en pantalla la historia médica de Valeria. Una nota, escrita por Carmen Flores, la madre de Mateo, hacía años atrás, mencionaba una evaluación a una niña con parálisis infantil. La descripción coincidía con Valeria. «¿Qué hacía Carmen en este hospital?», preguntó Mariana. Sorprendida. «Eso es lo que intento averiguar», respondió Patricia. Además, según este informe, la evaluación fue voluntaria. Carmen trajo a la niña por su cuenta. Eduardo frunció el ceño. «¿Estás insinuando que Carmen conocía a Valeria antes? O al menos, sabía algo». Al día siguiente, Eduardo llevó a Mateo a dar un paseo por el Paseo de los Tristes. Caminaban entre los turistas, con el Albaicín al fondo y la Alhambra, vigilando desde lo alto. Se detuvieron en una terraza para tomar horchata. «Mateo», dijo Eduardo, «¿tú recuerdas si tu madre alguna vez habló de un hospital en España?» «Sí. Una vez mencionó un viaje a Granada. Dijo que había una niña a la que cuidó por un tiempo. Que la niña tenía unos ojos preciosos, como los míos». Eduardo se quedó en silencio. Esa noche, en su habitación, revolvió cajas antiguas, carpetas, papeles, hasta que encontró una fotografía. Carmen, con bata blanca, cargando a una niña muy pequeña. La fecha coincidía con la época en que Valeria fue diagnosticada. La mirada de Carmen en esa foto no dejaba lugar a dudas. Era ternura, cuidado y algo más. Podía ser que... Eduardo llevó la foto a Mariana. Ella la miró largo rato. ¿Y si Carmen era la madre de Mateo y la niñera de Valeria? ¿O algo más? Mateo, desde la escalera, escuchaba sin querer. Bajó despacio. «Doctor», dijo, sosteniendo la foto entre sus manos. «Esa era mi mamá, sí. Y esa niña, esa es Valeria, ¿verdad?» Eduardo asintió. Sin palabras. El niño lo miró a los ojos. «¿Eso significa que somos hermanos?» La palabra hermanos flotó en el aire como un relámpago en pleno cielo despejado. Eduardo se quedó sin habla. Mariana lo miró, buscando una señal, una respuesta. Mateo, con la fotografía aún entre sus manos, esperaba en silencio, con esa calma que desarmaba cualquier muralla. «¿Soy hermano de Valeria, de verdad?», repitió el niño, con un hilo de voz. Eduardo tragó saliva. No tenía pruebas concluyentes, pero todo apuntaba hacia ese lugar. Los gestos compartidos, la ternura de Carmen por aquella niña, la coincidencia de fechas, y ahora esa fotografía. Un rompecabezas empezaba a encajar. «No lo sé con certeza», hijo dijo al fin. «Pero si quieres, podemos averiguarlo juntos». Mateo asintió lentamente. No hizo falta más palabras. Los días siguientes estuvieron marcados por una búsqueda silenciosa pero intensa.
Eduardo pidió a Patricia acceso a los archivos del hospital de hace 7 años. Revisaron juntos historiales, visitas médicas, grabaciones antiguas de seguridad. Mariana, por su parte, buscó entre las cosas de Carmen. En una caja guardada al fondo de un armario, encontró una carta sin enviar, dirigida a Eduardo. Con letra clara, cuidadosa. Eduardo, si lees esto, es porque ya no estoy. Quiero que sepas que Mateo no es el único regalo que te dejé en este mundo. No tuve el valor de decírtelo cuando debí. Valeria también es parte de ti. Mariana llevó la carta al hospital sin decir una palabra. La puso en manos de Eduardo y se quedó allí, observando cómo su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Todo este tiempo, susurró Eduardo. ¿Cómo no lo vi? Porque el amor no siempre se presenta como esperamos, respondió Mariana con dulzura. A veces llega en forma de niños que preguntan con los ojos, o de cartas que esperan años para ser leídas. Esa noche, Eduardo fue a ver a Valeria. La encontró en su habitación, dibujando. Se sentó a su lado y la observó un rato en silencio. ¿Sabes, pequeña?, dijo al fin. A veces la vida guarda secretos que duelen, pero también pueden sanar. Valeria lo miró con esos ojos grandes, tan parecidos a los de Mateo. ¿Estoy enferma otra vez? No, mi amor, dijo él, acariciándole el cabello. Pero quiero contarte una historia, de una mamá que tuvo que tomar decisiones difíciles, y de un papá que tardó en entender, pero que ahora solo quiere hacer las cosas bien. La niña lo escuchó sin decir nada. Luego le tendió su dibujo. Era un árbol grande con 2 niños en la base, y un hombre abrazándolos a ambos. Eduardo no pudo contener las lágrimas. ¿Ese soy yo? Sí, respondió ella. Tú eres el árbol. Nos cuidas a los 2. Al día siguiente, Eduardo solicitó una prueba de ADN. Fue discreto, sin decirle a los niños. Patricia gestionó todo con la máxima confidencialidad. Mientras esperaban los resultados, la tensión era palpable. Eduardo caminaba por los pasillos del hospital como un fantasma. Mariana lo seguía de cerca, asegurándose de que comiera, de que durmiera, pero más que nada, de que no se rindiera. ¿Y si no lo son?, preguntó una noche, en voz baja. Entonces seguiré siendo su árbol, respondió él, sin dudar, porque ya no puedo imaginar mi vida sin ellos. Finalmente, el sobre llegó. Eduardo lo sostuvo entre las manos como si fuera fuego. Lo abrió con lentitud. Leyó. Luego volvió a leer. Sí. Mateo y Valeria compartían un 50% de material genético. Hermanos de padre. Se encerró en el despacho por unos minutos. Luego salió, buscó a los niños que estaban en el jardín del hospital jugando con pompas de jabón, y se arrodilló frente a ellos. Tengo algo importante que decirles. Mateo dejó volar una última burbuja. Valeria corrió y se abrazó a su pierna. ¿Qué pasa? Que tengo la suerte de ser vuestro padre. De verdad. De los 2. Los niños lo miraron con asombro. Mateo fue el primero en reaccionar. Se lanzó a sus brazos. Valeria lo siguió. Mariana, desde la ventana, observó la escena con los ojos vidriosos. Pero no dijo nada, solo sonrió. Y en ese instante, cuando todo parecía encontrar su lugar, Eduardo recibió una llamada urgente desde recepción. Alguien pedía verlo. Una mujer afirmaba tener información sobre Carmen y sobre un acuerdo que él había olvidado por completo. La mujer en recepción se llamaba Elisa. Pelo corto, canoso, gafas finas y una voz suave como la brisa de primavera. No era una desconocida para Eduardo. Fue abogada de Carmen en los años en que trabajaba como auxiliar administrativa en un bufete pequeño. Necesito hablar con usted, señor, dijo con respeto, pero sin titubeos. Es sobre un testamento que su esposa nunca llegó a entregar y una promesa pendiente. Eduardo la condujo a su despacho. Allí, entre carpetas y juguetes de los niños, Elisa sacó de su bolso un sobre lacrado.
Lo dejó sobre la mesa, sin abrirlo. Carmen lo redactó un mes antes de morir. No tuvo tiempo de entregarlo, pero me pidió que si alguna vez Mateo se reencontraba con usted, se lo diera en persona. El silencio cayó como una manta pesada. Eduardo miró el sobre, tembloroso. ¿Qué contiene? La verdad completa, dijo Elisa. Y una última voluntad. Con manos trémulas, Eduardo rompió el sello. Dentro, había una carta escrita a mano y una copia de un contrato firmado por él y Carmen. Muchos años atrás. Era un acuerdo legal. Si por alguna razón Carmen fallecía antes de que Mateo cumpliera 10 años, y si Eduardo demostraba interés legítimo, él podía obtener la custodia plena, siempre y cuando demostrara no solo medios económicos, sino capacidad emocional. La carta comenzaba con una frase que le apretó el corazón. Si estás leyendo esto, es porque has cambiado. Carmen narraba sus miedos, su amor por Mateo, y el motivo por el que se había alejado. No por rencor, sino por proteger al niño de un padre, que en aquel entonces solo sabía construir muros. Contaba cómo lo observó a la distancia cuando él inauguró su clínica, cómo supo que algún día se convertiría en el hombre que ahora era. No me odies por callar. Solo quería darte la oportunidad de ser padre cuando realmente pudiera serlo. Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había vivido años pensando que Carmen lo había apartado por orgullo, y ahora entendía que lo había hecho por amor. Amor a su hijo. Amor, incluso hacia él. Elisa le entregó también una pequeña llave oxidada. Carmen guardó algo en un trastero cerca del lavapiés. Dijo que, cuando estuviera listo, usted sabría qué hacer con esto. Esa misma tarde, Eduardo condujo hasta el barrio. El trastero era oscuro, con olor a madera vieja y polvo. Entre cajas y mantas, encontró una maleta pequeña con ropa de bebé, una foto de Valeria de recién nacida, y una grabadora antigua. Dentro, una cinta etiquetada. Para cuando me entiendas, puso la cinta. La voz de Carmen sonó nítida, serena, como si hablara desde el más allá. Hola, Eduardo. Si estás oyendo esto, es porque decidiste mirar atrás sin rabia. Porque Mateo ya te conoce. Porque quizás también Valeria. Quiero que sepas que te perdoné mucho antes de irme, que siempre creí en ti, y que los niños son lo mejor que hicimos, aunque no los hiciéramos juntos. Eduardo se llevó las manos al rostro. Lágrimas silenciosas rodaban sin freno. Volvió al hospital ya entrada la noche. Mariana y los niños estaban en la cocina del ala pediátrica, preparando galletas con forma de estrellas. Mateo llevaba delantal. Valeria tenía harina en la nariz. Ambos reían. ¿Dónde estabas, papá?, preguntó Valeria. Eduardo se agachó. Abrazó a los dos con fuerza. Estaba recuperando un pedazo de mamá. Mariana lo observó con ternura. No hacía falta explicaciones. Días después, Eduardo organizó una pequeña ceremonia en el parque cercano al hospital. Invitó a todo el personal médico, a las enfermeras, incluso a algunos vecinos del barrio donde Carmen solía trabajar. Plantaron un cerezo en su honor. Bajo sus raíces, colocaron una cápsula con la carta, la cinta de voz y dibujos de los niños. Así cada primavera, dijo Eduardo, mirando el árbol joven, mamá volverá a florecer con nosotros. Y justo cuando parecía que todo comenzaba a sanar, un oficial del juzgado se presentó en la clínica. Traía consigo una orden judicial. Un hombre reclamaba ser el abuelo biológico de Valeria y exigía su custodia. Aquel amanecer en Granada trajo una luz suave y cálida, como si la ciudad entera susurrara promesas nuevas. Valeria, ya de pie sin ayuda, abría las ventanas con una sonrisa tranquila. En la cocina, Mateo y Mariana preparaban un desayuno modesto. Mientras el aroma del café se mezclaba con las risas suaves de la niña, el jardín florecía con fuerza. Las flores, el columpio de madera y las huellas de pasos pequeños daban vida a un hogar que había renacido.
Eduardo leía el periódico en silencio, observando de reojo a su nieta, con esa mezcla de orgullo y nostalgia que solo los abuelos entienden. Ya no había muletas, solo quedaba el recuerdo de la lucha y la alegría de cada avance. Ese día se cumplía un año desde que Mateo había sido adoptado legalmente. Para celebrarlo, Mariana organizó una comida sencilla en el patio. Sofía trajo una tarta con el nombre de Mateo escrito en chocolate. Doña Guadalupe llevó una cesta de empanadas. Y Wong, el comerciante, apareció con una guitarra y un sombrero ridículo que hizo reír a todos. ¿Qué vas a hacer cuando seas mayor?, le preguntó Valeria a Mateo, mientras él soplaba una vela simbólica. Ayudar a los niños como yo, respondió sin dudar. Más tarde, al caer la tarde, Mateo subió a su habitación. Abrió un cajón secreto donde guardaba un sobre ya preparado. Era una carta para su madre biológica, escrita con la ayuda de Mariana meses atrás. En ella no había reproches, solo gratitud. La firmó con una sonrisa. La selló con esmero y la colocó en el buzón del jardín. Gracias por darme la vida, susurró al cerrar la puerta. Esa noche, la familia se reunió junto al fuego. Nadie dijo mucho, pero no hacía falta. Bastaba con las miradas, las manos entrelazadas y el calor compartido. En el cielo, una estrella fugaz cruzó el firmamento. Valeria, abrazando a su padre, pidió un deseo en silencio. Eduardo le acarició el cabello y pensó en lo mucho que había cambiado. Ya no era el hombre rígido y distante del pasado. Mateo miró a su nueva familia. En su corazón, por fin, había un lugar donde quedarse. Y en esa casa, donde el dolor se había convertido en amor, todos entendieron que los milagros no siempre llegan como esperamos, pero llegan. Y cuando lo hacen, lo cambian todo. A veces, la vida nos regala encuentros inesperados que sanan viejas heridas sin decir una palabra. Ver a don Eduardo abrazar a Daniela y a Mateo, como si el tiempo nunca se hubiese perdido, es una imagen que queda grabada en el corazón. Si esta historia te conmovió, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que se puede mejorar o no fue lo que esperabas, escribe 0. Estoy aquí para escucharte. La historia de este padre y sus hijos perdidos nos recuerda que nunca es tarde para reparar lo roto, porque el amor verdadero no entiende de errores pasados. Solo busca una nueva oportunidad para florecer. Como una lámpara encendida en medio de la noche, un acto de bondad puede guiar a muchos de regreso al hogar. Tómate un momento para pensar, ¿hay alguien en tu vida que merece una segunda oportunidad? Si esta historia tocó tu alma, no dudes en compartirla o seguir nuestro canal. A veces, el perdón es el primer paso hacia la familia que siempre soñamos.